A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando el programa el día de hoy y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, que siempre ha estado con nosotros como programa. Recuerde que si desea obtener más información sobre los servicios que ellos prestan, pueden contactar al más 569 6654 1422. Repito, más 569 6654 1422. En ese número de teléfono, ya sea vía WhatsApp o teléfono, podrá obtener todas sus respuestas. En el capítulo del día de hoy estaremos con el pastor Manuel Díaz Bascur. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Hola Marlene, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, gracias al Señor, y espero que el programa de hoy sea también de interés para los oyentes. El año pasado vino en varias oportunidades. Es una bendición tenerlo una vez más. Sí, bueno, a veces hablando de historia, sí. Tú sabes que me apasiona bastante. Otras veces hablando del quehacer de la iglesia, cuando vino el estallido social. Y ahora hablar un poco del ministerio que dirijo acá en Chile, que es la Liga Bíblica. Sí, es súper bueno que podamos hablar de todos estos temas. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando efectivamente de la Liga Bíblica en Chile, el cual usted es director acá en nuestro país, y también vamos a aprovechar un tiempo de hacerle algunas consultas bíblicas, aprovechando que usted, por años fue director de IBN y actualmente es profesor en esa institución, así que vamos a aprovechar de sus conocimientos para que podamos hoy día muchos aprender más de la Biblia. Bueno, muchas gracias. Llevo 33 años haciendo clases, así que no son pocos años. Increíble, muchos años. Claro. Y justo estábamos hablando que este año va a dictar el curso de Introducción a la Biblia, ¿no? Sí, exacto. Entonces, algunas de las preguntas tienen que ver con eso, que en la medida que avance el programa esperamos, por ejemplo, comentar qué es lo que es una versión bíblica, los idiomas bíblicos y cosas por el estilo. Va a estar muy interesante, así que no se lo puede perder. Quédese en la sintonía, hoy día va a estar muy bueno el capítulo. Pastor, ¿me podría hablar sobre qué es la Liga Bíblica Internacional? Bueno, la Liga Bíblica es un ministerio internacional que funciona en los 5 continentes. Tiene su sede matriz en Chicago, Estados Unidos, y el horizonte de este ministerio es ayudar a las iglesias en sus procesos de crecimiento. Por eso ha preparado material para evangelizar y discipular. Primero era para adultos, después se hizo para niños y actualmente también tenemos para jóvenes. Y en este último tiempo hay proyecto Felipe, que es el producto principal nuestro, que son el tema de evangelismo y discipulado, tomando en consideración el pasaje bíblico del libro de los Hechos en el capítulo 8, y también tenemos discipulado para gente que está en prisión. Es bien amplio todo lo que abarca, me gusta porque abarca prácticamente todos los rangos de edad, y también tiene trabajo especializado para las personas en prisión, y también material en creol. Sí, también en Haití, como acá había muchos haitianos, trajimos material en creol. Indudablemente, originalmente está plasmado para los que viven en ese país, en la isla de las Españolas y en el Caribe. Así que sí, también tenemos, porque acá en Chile como hay muchos haitianos, entonces también le podemos proveer ese tipo de material a los que tengan alguna comunidad haitiana o algún miembro en su iglesia haitiano. Actualmente la Liga Bíblica Internacional comenzó sus operaciones ¿en qué país? En Estados Unidos, en Chicago, en forma específica. Perfecto, ya está a nivel internacional en muchos países actualmente. Aproximadamente 70 países del mundo. Nunca dan la cifra específica porque está camuflado, diríamos, en algunos países donde es perseguido el evangelio. Sí. Entonces, formalmente, abiertamente está en 60 países, más como 10 o 12 que lo hacen los países donde son perseguidos los cristianos, y por lo tanto un poco más de 70 en total. Usted nos habló de que tienen diverso material para distintos rangos de edad, ¿cierto? Y distintas necesidades, pero ¿cuál es el objetivo de la Liga Bíblica Internacional? Bueno, el objetivo es proveer a cada persona. O sea, primero, imagínate, nosotros sabemos que, hablando de Latinoamérica, porque cada continente tiene su propio dilema, sí. Acá hay aproximadamente 600 millones de habitantes,
Y de esos No es 600 menor. millones de habitantes, hay 400 millones que no tienen ni iglesia, no tienen ni Biblia y no tienen a Cristo. Claro. Entonces, el trabajo de la iglesia es presentarle a Cristo, pero muchas iglesias no tienen Biblias para presentarle a esas personas. Entonces nosotros le decimos, mira, con nuestro material pueden adquirir una Biblia y además pueden presentarle el Evangelio, o sea, a Cristo, y ahí se abren las iglesias, y las iglesias, la idea es que crezcan, como está en el libro de los Hechos, que la iglesia crecía permanentemente y se fortalecía, y el Señor añadía, son frases que se repiten frecuentemente en ese libro, añadía al Señor cada día a la iglesia los que iban a ser salvos, por ejemplo. Pensamientos como esos son muy repetitivos. Es bueno porque finalmente la Liga Bíblica Internacional está enfocada en la iglesia local, en cada país, ¿cierto? Tratando de apoyar a las iglesias, evangelismo y discipulado, como usted mencionaba antes. Y qué bueno poder tener un material que pueda llegar en forma eficaz a tantas personas, porque tiene un lenguaje bastante bueno, ¿no? Bueno, de partida, este estudio bíblico que se hace es el estudio bíblico más grande a nivel mundial. Sí. Ya, porque acuérdate, te dije que estábamos en 70 países. Mucho. Y se usa el mismo material, indudablemente traducido dependiendo del país. Claro. ¿Ya? Pero nosotros en Latinoamérica tenemos la bendición de estar por lo menos como en 12 países. Casi todos los de la costa del Pacífico y algunos del Atlántico, pero la mayoría los del Pacífico, y acá como tenemos el mismo idioma es mucho más fácil. Claro. En cambio en Europa o en Asia cada país tiene prácticamente un idioma distinto, entonces tiene que estar haciendo muchas traducciones. Entonces la Liga Bíblica originalmente empezó evangelizando como lo haría cualquier persona, yendo a la casa del vecino, a una manzana que circundaba la iglesia, y después se empezó a agrandar el ministerio y finalmente fue de alcance nacional en los Estados Unidos y después de alcance internacional. Entonces es ahí donde, para abaratar costos, entre comillas, produjo sus propios materiales, incluyendo la Biblia, su propia Biblia, que se llama PDT o Palabra de Dios para Todos. Qué hermoso. De todo lo que me contó me quedé con muchas ideas. Una de esas es que seguramente esa persona que partió evangelizando, y que ¿quién iba a pensar que iba a terminar en algo que iba a intervenir en tantos países? Más de 70 países, como usted decía, no todos a lo mejor pueden estar contabilizados, ¿cierto? Y también lo que me llama la atención es que tienen esta versión de la Biblia de Dios para Todos, ¿no? Sí. ¿Me puede comentar más de esa Biblia? Bueno, la Biblia está hecha en un lenguaje de fácil comprensión, porque ya dijimos, por asunto de económico, primero la Liga Bíblica compraba las Biblias a las grandes editoriales, por ejemplo a los representantes de la NBI o de la Sociedad Bíblica que tiene la Reina Valera 60. Claro. Entonces al costo del libro hay que agregarle los costos de los derechos, entonces eso encarece. Y la Liga Bíblica ayudaba a financiar un ministerio que se llamaba Centro Mundial de Traducción, que hacían traducciones a la Biblia y para distintas editoriales o revisiones, ya como por ejemplo la NTV, ya. Entonces finalmente contrataron traductores, todos evangélicos entre comillas. Eso es importante. Es una diferencia, y ahí, bueno, sin el afán de desprestigiar a nadie, pero hay Claro. otras instituciones que hoy día no están 100% evangélicas y Sí. supuestamente son evangélicas, ¿ya? Claro. Esta es 100% evangélica. Qué Y bueno. por lo tanto los traductores trabajan y hacen traducciones a todos los idiomas de los países donde estamos, por ejemplo al japonés en Japón, y en Latinoamérica entonces lo hacen al español, pero al español que hablan los latinoamericanos hoy día, no al español de la Edad Media, como es la Reina Valera 60. Entonces, Claro. muchas palabras sueltas por ahí que nadie las entiende. El vosotros, que también es una manera antigua de tratarse. He escuchado a muchos jóvenes que de hecho les molesta y dicen, pero ¿por qué leer vosotros estáis? Es como que Claro. no les es cómodo. Entonces, esta está hecha en un lenguaje especial para evangelizar, sobre todo a las nuevas generaciones, porque como habla el hombre de hoy. Entonces, los traductores de nuestra institución dicen, mira, una Biblia, no sacamos nada con regalarle una Biblia a una persona en otro idioma si no lo sabe. Claro. Tampoco no sacamos nada con regalarle una Biblia si está en un lenguaje antiguo, el castellano antiguo. Hay que actualizar eso, y esta es una nueva traducción con un lenguaje con palabras del día de hoy, y por lo tanto de fácil lectura, y si es de fácil lectura es de fácil comprensión. Qué hermoso que puedan trabajar. Todo el material está basado en esta traducción, ¿no? Sí, sí.
Es bueno que podamos tener un material que pueda ser de fácil comprensión para cualquier persona, incluyendo niños, porque hay material para niños, entonces significa que un niño podría leer también esta Biblia, ¿no? Exacto, sí, y además en el caso de los niños, por ejemplo, tenemos los libros de discipulado preparados por gente experta, cada lección por gente experta en educación de niños, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, cualquier hermano nuestro o hermana, generalmente son mujeres las que se designan, usted le va a enseñar a los niños de la iglesia. ¿Y qué sabe? No sabe mucho, pero tiene paciencia con los niños. Y tiene la voluntad de hacerlo, claro, ¿no? Y la hermana nunca ha estudiado pedagogía, no sabe planificar una clase, y aquí están planificadas las clases, ya están con mucha actividad, entonces lo único que hay que mirarla previamente para saber de qué se trata, pero tiene un montón de actividades cada lección y acorde a la mentalidad de los niños también. Es bueno porque una iglesia a lo mejor que no tiene material disponible y que dice, bueno, tenemos la intención de hacer un buen trabajo con los niños, con los jóvenes, ¿cierto?, con los adultos, pueden obtener este material. Una de las cosas interesantes es que estos materiales y la Liga Bíblica está pensada para ser de alcance para muchas iglesias, entonces el material más o menos, el costo, ¿cómo es? Gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando dijimos que es un ministerio a nivel internacional, este ministerio subvenciona, por así decirlo, más o menos en un 70% el costo de los materiales. Increíble. ¿Ya? Entonces, para las iglesias siempre sale bajísimo. Yo soy testigo, porque yo siempre los estoy buscando en internet, en Facebook, y yo digo, pero ¿cómo puede salir eso? A mí me llama mucho la atención, un buen material a un precio muy económico. Claro, entonces se debe exclusivamente porque en otros países hay gente que dona para que esto salga lo más barato. Ellos pagan, por ejemplo, acá en Chile tú debes saber, y si no, hoy día le informamos por qué Chile es tan malo para leer en general como cultura. Porque los libros aquí están sujetos también a impuestos de IVA. Es muy caro. Entonces sale mucho más caro. Y casi todos los otros países de Latinoamérica están exentos los libros de ese impuesto. Entonces, por ejemplo, si un libro costara 10.000 pesos hay que agregarle el IVA. Claro. Y entonces te saldría casi el 20% más. Entonces, en ese aspecto, el costo siempre va a ser más alto de los libros. Nosotros acá los impuestos los pagan los hermanos, no nos permiten que en el fondo sea... Cada Biblia, por ejemplo, que tenemos menos que el costo de impresión es el que tenemos disponible para la gente. Ahora sí, a grosso modo, hablando, el proyecto Felipe de adulto vale 5.000 pesos, incorpora una Biblia, incorpora un manual donde se enseña cómo evangelizar y discipular, además 5 libros del Evangelio de Juan, 5 libros de Discipulado 1 que se llaman Hacia la Meta 1 y 5 libros de Discipulado 2 que se llama Hacia la Meta 2. Todo ese paquete vale 4.000 pesos. 4.000 tan solo, y es mucho material. Exacto. Y lo bueno es que ustedes tienen pack de materiales para todos, como hablamos de los rangos de edades, ¿no? Para los niños, para los jóvenes, para los adultos, material en creol y también para la prisión. Exacto. Yo he visto que han hecho varias actividades con la prisión, ¿no? Sí, estuvimos hace poco en la cárcel en Puente Alto. Y increíble, ahí hay un módulo entero que está convertido a Cristo. De 4.000 internos hay como 1.500 que son evangélicos. Entonces es más de un tercio. Es bastante alta, que es como un 40 y tanto % de esa cárcel que son evangélicos. Entonces nosotros habían hecho los hermanos de las capellanías una capacitación y nosotros les llevamos una Biblia de regalo a cada uno de los que había terminado sus estudios bíblicos del año pasado. Así que fue realmente increíble. Almorzamos con ellos, compartimos un culto, entonces fue todo muy, muy hermoso. Es bueno que, si cualquier persona, cualquier pastor, alguien que trabaje en un ministerio, en su iglesia, quiera obtener este material, pueda contactarse. ¿Cómo es la forma de poder obtener este material, pastor? Bueno, nosotros estamos en las redes sociales, estamos en Facebook por Liga Bíblica, estamos también en Instagram con lo mismo, y en el caso también el Facebook mío personal, Manuel Díaz Bascur, yo siempre también estoy subiendo ahí las ofertas, y tenemos página web que es www.ligabiblica.cl. Entonces, por cualquiera de esas instancias, también tenemos los teléfonos. Nosotros estamos ubicados por acá cerca en Sierra Bella 2131, Sierra Bella 2131, casi esquina de la calle Franklin. Ahí podemos atenderle de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Horario continuado, siempre hay que tocar el timbre porque la puerta está cerrada.
Perfecto. Vamos a aprovechar entonces cuando termine más tarde el capítulo. Recuerde que usted también puede ir comentando todo lo que estamos hablando. Si tienen alguna consulta, puede hacer sus consultas vía Facebook. Búsquenos en Facebook como Unidos, un pueblo que conquista, y puede ir haciendo todas las preguntas, aprovechando que está el director de la Liga Bíblica en Chile acá presente, así que le podemos hacer todas las consultas que tengan al respecto. Y vamos a dejar en el mismo capítulo en Facebook después toda la información, cuáles son las redes sociales, la dirección, los horarios, los teléfonos para que puedan tomar contacto. A mí me interesa mucho porque la verdad no es solamente la Biblia que ya tiene una fácil lectura, sino que tienen un material incluido pensado para cada rango de edad. Sale cómo buscar al Señor. O sea, a mí es bien interesante que tengan esta visión de evangelización y también no solamente en evangelizar, sino aterrizar y llevarlo a discipulado. Bueno, y en razón de eso es que se ha segmentado, porque originalmente te comentaba yo, Marlene, que se hizo el proyecto de adultos nomás, pues después en las iglesias decían, bueno, ¿y qué de los niños? Y después, ¿qué de los jóvenes? Y ahora nos preguntan, ¿y qué de los adolescentes? Entonces se está preparando, es más o menos a fin de este año va a estar listo. ¡Qué buena noticia! En realidad niños y adolescentes, porque el material que tenemos para niños tiene que ser niños que sepan leer. Entonces es de 6 a 12 años, ya aproximadamente. Y ahora se va a segmentar más o menos como se hace en las iglesias, más o menos los niños que todavía no saben leer, a eso se van a hacer más bien material de pintar y cosas por el estilo. Después va a venir uno del rango de 6 a 9, después de 9 a 11, y ahí van a incorporar a los adolescentes. Entonces se va a abrir el espectro, pero eso va a estar disponible el año 2021. Pero qué buena noticia, porque ya el material que disponemos actualmente es bastante bueno, y qué bueno que se pueda también hacer foco en estos rangos de edad que de repente hay alguna iglesia que no lo trabajamos, y va a ser una oportunidad a lo mejor de abrir ese espacio y trabajar en profundidad con esos rangos etarios. Claro, y como decíamos, el material a muy bajo costo, porque por ejemplo los 3 libros de los niños, los 3 si los comparan individualmente sin el paquete, cuestan $1,000 los 3. ¿Ya? Entonces tienen bastante preparación. ¿Nos podría, por ejemplo, decir qué incluye, por ejemplo, veamos el de los adultos? ¿Ya? Que algún estudio que tenga como para que pueda decir algunos títulos, para que pueda llamar Bueno, la el atención. Evangelio de Juan es lo primero que se estudia, o sea, se dan 5 libros. Uno es para el hermano de la iglesia, que se llama el Felipe. El Felipe tiene que ser un miembro de una iglesia, recibe una pequeña capacitación de cómo se usa, y luego él debe buscar 4 personas en su círculo de influencia, sean familiares, amigos, vecinos, con los cuales compartir y regalarle esto, pero no regalarlo por regalarlo, sino con sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que la persona quiera hacer un estudio bíblico. Y este tiene 5 cuestionarios al inicio, con los cuales se estudia todo el Evangelio de Juan. Las preguntas de ese cuestionario tienen al final de la pregunta un capítulo y un versículo donde está la respuesta. Entonces para la gente nueva es fácil encontrar la respuesta. Y todas las respuestas apuntan a que la persona se dé cuenta que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador y que necesita a Cristo en su corazón. Entre paréntesis, también sirve para los miembros de las iglesias que nunca han hecho ningún estudio. Claro, que de repente ocurre que a lo mejor han estado por años, pero no recibió ningún estudio básico, ¿no? Claro, exacto. Entonces, con ese se evangeliza, la persona conoce a Cristo. Ahora, cualquier persona que empiece a estudiar la palabra de Dios le da hambre. Entonces dice, y después de esto no tendrán otro estudio. Y uno le dice, sí, tenemos este libro que se llama Hacia la Meta 1 y tiene 8 lecciones, y estas son un poco tratar de entender desde la perspectiva de la persona nueva lo que es la doctrina de la salvación. Claro. De la manera más simple posible. Por ejemplo, la lección número 1 es: la salvación es el regalo de Dios. ¿Ya? El regalo que Dios le da a todas las personas, y que el hombre no lo puede recibir por sí, no lo puede adquirir por sí solo, tiene que ser a través de Cristo. Y ahí está una porción bíblica que habla de todo eso, y hay preguntas. Siempre estos están tomados, cada lección de un pasaje de la Biblia. El Evangelio de Juan es solo el Evangelio completo. Acá cada lección de un pasaje distinto, generalmente de libros del Nuevo Testamento. Y el libro 2 tiene 12 lecciones que en el fondo es como una inducción para aquellos nuevos que se integran a una iglesia. Entonces, por ejemplo, la gente no sabe lo que es iglesia, no sabe lo que es la Biblia, no sabe lo que es la oración. Entonces cada una de las lecciones van hablando de esos conceptos para que sepa lo que es la Biblia, la oración, el culto, es que es importante, la mayordomía.
es importante porque hay muchos conceptos que de repente uno va repitiendo del resto pero no entiende por qué se hace, entonces no le toma la importancia. Exacto. Entonces, qué bueno, qué buen material, pastor. Tiene bastante material. Bueno, yo sé que aparte del material que entrega, también ustedes están realizando capacitaciones en iglesias, ¿no? Sí, bueno, nosotros hacemos talleres de cada una de estas cosas, en el fondo cómo se usa, y talleres motivacionales para que los hermanos se acostumbren a evangelizar y también a discipular. En Chile somos los campeones del evangelismo, en el sentido de los pentecostales que evangelizan mucho, salen a la predicación mucho en las calles, pero tenemos una deficiencia enorme, hacemos muy poco discipulado. Claro. ¿Por qué razón? Porque no le hacemos seguimiento a la gente. Y el discipulado es hacerle seguimiento a las personas para que las iglesias realmente crezcan. Entonces, este material es baratísimo, pero funciona cuando la iglesia trabaja. O sea, si no lo van a trabajar porque alguien de repente dice, ya, yo quiero, y después lo guarda en su biblioteca. No, es para trabajarlo, y las iglesias que los trabajan han crecido enormemente. Claro, de hecho está pensado para eso, para que las personas no solamente aprendan de Jesús en forma original y se relacionen con Dios, sino que ya aprendan y se queden en la iglesia, ¿cierto? Exacto. Es toda una herramienta que se preparó para que la iglesia pueda evangelizar y discipular a las personas. Claro, y eso es nuestro aporte. Nosotros no somos iglesia, somos un ministerio que apoyamos el trabajo de la iglesia, capacitamos a los miembros de las iglesias, les enseñamos a usar esto, y para eso hacemos talleres. También hacemos otros talleres que las iglesias nos piden, porque por ejemplo, lo mismo, algunas de las preguntas que vendrán en la segunda parte, el origen de la Biblia, sobre todo el origen de la Biblia en español, el tema de las versiones bíblicas, todas esas cosas las damos porque un creyente cualquiera, sobre todo los que son predicadores o pastores, necesitan tener esa información, porque a veces la gente no entiende lo que es una versión bíblica, y a veces inventan cosas, y qué mejor que hacerlo bien informado para no cometer errores. Claro, claro. Pastor, si una iglesia quisiera que usted fuera a realizar una capacitación, ¿tiene que cumplir algún requisito en particular? Bueno, a la iglesia generalmente le pedimos 3 requisitos, primero, que tengan mínimo, en el caso de los adultos, 30 personas, en el caso de los niños, 20, ¿ya? Para movilizarnos y llevar el material. Eso es para cualquier lugar de Chile. Segundo lugar, que preparen un break, porque los talleres, por ejemplo, el de adultos dura 3 horas. 1 hora y media de evangelismo, 1 hora y media de discipulado, y entre medio unos 10 o 15 minutos de un break. Entonces, dependiendo del clima, té, café, galletita, un sándwich, o jugo si es que hace mucho calor. Entonces pedimos que preparen ese break. Y tercero, que nos den una ofrenda para ayudarnos en los traslados, pero es sin tope. O sea, si fueran por ejemplo 5,000 pesos, aceptamos los 5,000. Eso es bueno, porque ustedes no solamente están trabajando en la región metropolitana, sino que tienen una cobertura nacional. Vamos desde Arica hasta Punta Arenas, hemos hecho talleres. Y yo estuve este fin de semana en Nueva Imperial, en Cholchol y en Mulchen, haciendo talleres. Entonces, de esa manera también bendecimos la provincia, por así decirlo, porque generalmente mucho de este material en provincia es mucho más difícil adquirir. Entonces, claro, si los están interesados pueden contactarse con nosotros a través de las redes que hemos dicho. Después yo puedo dar también mi teléfono particular. Sí, de hecho yo creo que los vamos hay varias personas que lo están pidiendo. Yo creo que lo que vamos a hacer, pastor, para las personas que lo están pidiendo, Sandra Zapata, Julio Bruna, Malbrán, me están pidiendo el teléfono. Los vamos a mandar por mensaje interno, pero toda la información general se las vamos a dejar, como las redes sociales, la dirección, todo eso lo vamos a dejar en forma pública en el Facebook, ¿ya? Así que, por si acaso, Sandra, Julio, yo les voy a responder por interno más tarde con el teléfono para que se puedan contactar directamente con el pastor Manuel. Recuerden que pueden seguir haciendo sus consultas acá en Facebook. Búsquenos como Unión Un Pueblo que Conquista, y vamos a aprovechar que tenemos acá al director de la Liga Bíblica en Chile para poder responder sus consultas. Vamos a ir a una pequeñísima pausa, pastor. A todos los que sintonizan el programa, les pido que nos esperen por unos segundos. Ya regresamos, venimos con preguntas de la Biblia, así que no se lo pierdan. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista.
El deceso de un ser querido no es el mejor momento para tomar una decisión cuidadosa y bien pensada, ya que podríamos estar siendo afectados por nuestras emociones. Nueva Jerusalén es un parque cementerio evangélico pensado para todo el pueblo cristiano. Está ubicado en Santiago, Quilpué y Concepción. Si usted llama al más 569-6654-1422 y menciona a Unidos, un pueblo que conquista, podría acceder a importantes descuentos. Así que llámenos, le estaremos esperando. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Les recordamos que este mes hay un nuevo concurso. Para participar solo debe ingresar al Facebook, buscarnos Unidos, un pueblo que conquista. La primera publicación que aparece es el concurso. Hay varios libros en sorteo este mes, así que participe. Lo único que tiene que hacer es llenar son 3 preguntas. No le va a tomar más de un minuto porque son muy fácil llenado. Y ya va a estar participando por uno de esos libros. Recuerde, participe, hay tiempo hasta fin de mes y los ganadores los damos vía Facebook a principios del próximo mes. Así que participe. Y le recordamos a todos los que están sintonizando el programa que tenemos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén. Siempre es bueno de que si usted no conoce el proceso que ocurre cuando fallece alguien, usted lo pueda conocer en profundidad. Lamentablemente muchos tomamos la decisión de postergar esto, pero saben que es algo que los puede tomar a cualquier persona de imprevisto. Si usted supiera, esto toma muchos costos, muchos trámites. Es importante que usted se asesore con anticipación. La sugerencia es que usted pueda contactarse con nuestro auspiciador y ellos le van a hacer una asesoría completa. Puede contactarles al más 569-6654-1422. Y ahí, vía WhatsApp, vía teléfono, van a responder a cada una de sus consultas. Y vamos a regresar con la conversación que tenemos con el pastor Manuel Díaz. Estuvimos hablando sobre la Liga Bíblica Internacional y también en Chile. Bueno, usted es el director de esta organización en nuestro país, ¿cierto? Y aprovechando de que usted muchos años fue director de IBN y actualmente profesor, ¿me contá cuántos años lleva haciendo clases ahí? 33. 33 años, mire, muchos. Vamos a aprovechar de su conocimiento para hacerle algunas consultas típicas que a lo mejor muchos podrían tener inicialmente de la Biblia, pastor. Por ejemplo, ¿por qué existen varias versiones de la Biblia? Bueno, primero hay que decir que las versiones son traducciones de la Biblia, ¿ya? Entonces, habiendo sido escrito el original, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en otro idioma, entonces era natural que para traspasarlo a otro país o a otro idioma había que hacer una traducción. Claro. Porque si no, cualquiera de nosotros, por ejemplo, acá en Chile tendríamos que aprender hebreo o griego para poder leer los escritos sagrados. Entonces, a lo largo de la historia siempre han habido traducciones. La primera de ellas se hizo al griego y después viene una al latín y así sucesivamente en la medida que van pasando los años y mayormente en la época de la Reforma. Las personas que eran parte de la Iglesia Católica se dieron cuenta que muchos países o pueblos no tenían la Biblia traducida a su país y por lo tanto esa gente necesitaba para entender el libro de Dios. Sí. Entonces ellos promovieron la traducción, pero simultáneamente la Iglesia Católica perseguía a los que traducían, perseguía a través de la Inquisición. Sí. Y algunos de ellos fueron martirizados o muertos, por así decirlo más claramente, por hacer ese trabajo de traducción. Qué impresionante, porque muchas personas lo único que querían realmente es provocar que todos, como el día de hoy, aquí en Chile, en otros países no sucede así, pero en nuestro país cualquier persona pueda tener acceso a este lindo material y poder tener acceso a la palabra del Señor, lo que Él nos dice. Claro. Sí. Y entonces también es útil porque hay palabras que con el paso del tiempo van quedando en el pasado y se van reemplazando, desaparecen. Claro. Entonces, por eso también se hacen nuevas traducciones, porque algunos dicen, no, pero si ya está traducida la Biblia, ¿para qué vamos a hacer otra traducción? Entonces, por ejemplo, la Reina Valera 60 se hizo en la Edad Media, ¿ya? Claro. Al fin de la Edad Media.
Y por ejemplo el Salmo 91 tan famoso, ya Sí, que la todos parte lo dice, tú eres castillo mío, ya cuando habla el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y resulta que en la época en que se escribió el Salmo, el 1000 antes de Cristo, no existían los castillos. En Europa en ningún lado, los castillos son todos de la Edad Media. Qué buen punto, porque no lo había pensado, tiene razón. Entonces el original no dice castillo. Entonces para el traductor, ¿qué es lo que era una fortaleza? La más grande fortaleza es los castillos. Entonces él lo traduce, el original habla de fortaleza, ¿ya? Y él lo traduce como castillo. Para que las personas que leyeran en ese momento entendieran el contexto. Exacto. Perfecto. Ahora, por ejemplo, otro más todavía atractivo o más jocoso. Dice, hablando no solo de pan vivirá el hombre, o yo soy el pan de vida, cualquiera de esos pasajes bíblicos, nosotros entendemos bien y lo traducen bien el pan porque somos buenos para el pan, somos uno de los países más grandes consumidores de pan, pero en China no existe el pan. Claro. Entonces, ¿qué hacen los traductores? Cambian la palabra y dice yo soy el arroz de vida, en vez de decir el pan de vida. Buscan un equivalente para que la gente entienda el mensaje. Entonces, en ese sentido, es el trabajo de un traductor. Si es lo mismo, si tú sabes inglés y tienes 5 líneas y las quieres traducir, pero hay otro que sabe inglés y le dice que lo traduzca, al mirar los dos resultados, ¿son iguales? No son iguales. ¿Por qué? Porque va a depender de la información que tenga cada traductor. Entonces, eso en el fondo es lo que pasa con las versiones bíblicas. Entonces, depende del día, de la hora en que se hizo, quiénes los hizo y también del conocimiento de los sinónimos en un idioma versus otro. Y hay algunas palabras que finalmente los técnicos han preferido ni siquiera traducir, sino que la mantienen. Por ejemplo, evangelio. Evangelio no se tradujo, ¿ya? Estas sí, las versiones modernas las ponen, pero la Reina Valera no la tradujo, la dejó tal como estaba en el griego. Era evangelio, puso evangelio, ¿ya? Y acá dice buena noticia, que es el significado de la palabra. Entonces, eso es un poco el trabajo que van haciendo los traductores bíblicos. La idea es que la gente entienda. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla los sacerdotes y dice, no te harás tonsura. Tonsura. ¿Tú sabes eso? Pregúntale a cualquier persona, un hermano de la iglesia, ¿qué es lo que es tonsura? No. Porque son palabras que no se usan hoy día, porque Claro. la gente no domina. Y tonsura es más o menos esa peladita que tienen los frailes franciscanos arriba de la cabecita, pero resulta que la Biblia a los sacerdotes del Antiguo Testamento les decía no se hagan un corte redondo arriba de la cabeza, y los curas se lo hacen. Entonces hacen todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Oh, qué increíble. Es tan interesante todo lo que uno pueda aprender, y qué bueno poder tener tantas versiones, porque como me gusta mucho el ejemplo que usted dio. A lo mejor dos personas que saben el mismo idioma actualmente, a lo mejor van a decir en profundidad lo mismo, pero lo van a decir en forma distinta. Es bueno también de repente leer las distintas versiones para poder lograr entender en profundidad, ¿no? Claro, porque el castellano de Reina Valera, entre paréntesis, esto es para las personas que critican las otras versiones, como que no se puede hacer ningún cambio. Reina es uno, Valera es otro, ¿ya? Y entre medio, entre los dos hay 30 años de diferencia. Casiodoro Reina la tradujo y Cipriano Valera la revisó. 30 años después, 32 años en forma más específica, revisó el trabajo que había hecho el anterior. Y hoy día, ¿por qué le tenemos miedo que lo revisen y lo actualicen? Si hay cosas que hay que actualizar. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede ir al museo y ver una carta de Bernardo O'Higgins que escribía. ¿Es el mismo castellano que usamos nosotros hoy día? No, para nada. Y han pasado 200 años. Ahora, Claro. imagínate el de... si viéramos, o sea, si fuese así, yo siempre le digo a los pastores que no quieren. Ok, supongamos que la Reina Valera 60, de año 1960. ¿Y qué Biblia usaban en 1959? Si no estaba esa. Claro, La de 1909. Sí. Ya, vamos, y en 1908. Y así seguimos para atrás y vamos a llegar a la de 1569 de Valera. Pero esa no la entenderíamos porque el castellano está escrito en la manera que se escribía en esa época. No entenderíamos ni la mitad de lo que está escrito. Y eso que está escrito en castellano. Entonces, cada versión de la Reina Valera 60 la van actualizando. Y hoy día tenemos Reina Valera contemporánea, que es actualizar justamente palabras que en la Reina Valera 60 ya han quedado en desuso.
Es bueno que nos pueda hacer esa aclaración de las versiones y entender que, por ejemplo, la misma Biblia que ustedes están usando, la palabra de Dios para todos, como la Liga Bíblica, ¿cierto? Es muy buena, ¿por qué? Porque es apta para que cualquier persona la pueda entender. Qué bueno que a lo mejor alguien que viene llegando, que viene conociendo al Señor, pueda entender fácilmente lo que dice allí y no tenga que a lo mejor tomar un diccionario y empezar a buscar. A lo mejor los que nos gusta estudiar la Biblia lo hacemos, pero las personas cuando vienen llegando quieren algo más simple de entender para avanzar rápido, ¿no? Claro. Y qué mejor que poder tener un material que pueda ser de fácil lectura. Exacto. Sí. Pastor, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, hay varias maneras de saberlo, ¿eh? Primero, siempre buscando en los mismos escritos sagrados. Al leer uno se da cuenta que es el libro de Dios. Primero, porque muchas veces dice en la misma escritura, así ha dicho Jehová, esto es lo que dijo Dios. Entonces eso se repite más de 3000 veces en distintos personajes, profetas, apóstoles, están mencionando eso. Por otro lado, lo que escribió Pablo o Pedro, ambos más o menos escriben la misma idea. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cómo sabemos? Porque no se contradice. ¿Entiendes? Esa es la mejor prueba de que es la palabra de Dios. No se contradice. Son 66 libros escritos aproximadamente por 40 autores distintos. Si yo hago escribir 40 personas un libro distinto y después busco las conexiones en muchos lados, no van a juntar ni pegar. Claro. Y acá estos 40 autores demuestran que detrás de ellos había una mente superior, porque no hay contradicciones. Más bien lo que encontramos en los relatos son complementaciones. Y los complementos hacen que quede clara lo que es la verdad bíblica, que es lo que Dios quiere que el hombre sepa con respecto a Dios. Qué hermoso saberlo así. La Biblia es la palabra de Dios y lo mejor es que lo comprueba es que no se contradice de ninguna manera. La Biblia actualmente consta de 66 libros, la que usamos, ¿cierto? ¿Cómo se determinó que esos libros fueran los que estuvieran incluidos en la Biblia, Pastor Manuel? Bueno, ahí hay dos instancias. Siempre la palabra que tú buscas en los libros de teología donde te hablan de esto se llama el canon, la formación del canon. Y hay un canon para el Antiguo Testamento y otro canon para el Nuevo Testamento. Son dos. Ahora, ¿qué es lo que es un canon? Canon es una palabra que significa caña. Caña. Y la idea es, yo no sé si alguna vez has ido a comprar tela para hacerte algún vestido, una ropa, cualquier cosa. Sí. Entonces, ¿qué usan los que venden tela? Usan como un palo largo. Sí. ¿Ya? Entonces, esa era la manera de medir que había antiguamente. Ajá. Y que donde venden tela la siguen usando hasta el día de hoy. ¿Ya? Un palo rígido, y en este caso era una caña rígida. ¿Qué quiere decir? Reglas. Canon quiere decir reglas. Para incorporar libros a la Biblia tenían que seguir ciertas reglas. Entonces, cuando te dicen el canon del Antiguo Testamento, las reglas del Antiguo Testamento para incorporar un libro a la Biblia del Antiguo Testamento, o las reglas del Nuevo Testamento para incorporar libros al Nuevo Testamento. Entonces, en el canon del Antiguo Testamento tenía que ser escrito por un profeta. En el Nuevo Testamento, escrito por un apóstol o alguien muy cercano a un apóstol. Oh, qué increíble. ¿Ya? Esas son las reglas número 1. Otra regla, que fuera usado por el pueblo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento que fuera usado por la iglesia. ¿Ya? Porque estos libros primero circulaban entre el pueblo o entre la iglesia y después no es que la iglesia haya dicho, mira, este libro lo vamos a empezar a usar, no. Y uno puede mirar, por ejemplo, cuando lee Tesalonicense, dice que háganlo un poco recorrer entre todos los hermanos esta carta. Entonces, y la idea es que como eran libros copiados a mano, se llamaban los manuscritos a mano, entonces hacían copias y las mandaban a otra iglesia un poco más allá, de otro barrio, de otra ciudad, para que todos tuvieran una copia de ese libro. Entonces, ahí tenemos en el Antiguo Testamento un profeta usado por el pueblo, y que no tuviera, o sea, que el mensaje contenido dentro del libro fuera acorde al Dios que se había revelado. O sea, que no hubieran, por ejemplo, mentiras, que no hubieran cosas ilógicas con respecto a la santidad de Dios, ¿ya? Porque por ahí hay libros que se llaman los libros apócrifos, y por ejemplo esos libros dicen que un ángel Dios lo mandó a que hiciera una mentira.
Entonces, si Dios es verdad y Él censura la mentira, ese libro inmediatamente no podía ser inspirado por Dios, no calificaba, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todos esos libros tienen algo así espurio, que realmente hicieron que finalmente los desecharan. Entonces, tiene que ser acorde a la revelación del Dios Santo y no pueden haber cosas atribuirle a Dios como de maldad, de mentira y cosas así. Entonces, el contenido bíblico, en otras palabras, tiene que ser un reflejo del Dios que se reveló en las Escrituras. Entonces, esos son los tres principales, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Qué interesante, porque claro, muchas veces que la misma, no sé, pues uno va a un lugar a comprar una Biblia y te dicen ya... no sé, pues hay algunos que de repente tienen el libro apócrifo, obviamente que no las evangélicas, pero te avisan. Claro. No, tiene esto, quieres leer, porque uno lo puede leer más como un histórico, ¿no? Claro. Como para conocer el contexto del tiempo y todo eso. Pero qué lindo la historia de cómo se fue armando toda la Biblia para llegar a la palabra de Dios que tenemos actualmente a nuestra disposición. Exacto. Y bueno, la tercera regla era que en el fondo se resume en que sea aceptado por el pueblo. Sí. ¿Ya? Cuando era aceptado por el pueblo y no era cuestionado, entonces ese libro significaba que el contenido era de Dios y por lo tanto ingresaba al canon. Entre paréntesis, hay muchos que fueron desechados porque también había mucha gente que se atribuía y le ponía el título de un personaje que no había sido. Por ejemplo, ponía segundo libro de Isaías y Isaías había escrito uno solo. Pero al hacerle el análisis tenía 100 o 200 o 300 años después de Isaías, cuando había vivido Isaías. Entonces, en ese sentido, en el Nuevo Testamento hay una mucha más gran variedad que dice el Evangelio de Pedro, y así van inventando libros que por ahí circulan. ¿Te acuerdas cuando fue el Código Da Vinci? Sí. Que había aparecido un libro de un Evangelio extra, y bueno, esas son cosas novelesca, porque el mismo autor del Código Da Vinci dijo, este no es un caso real, esto es una novela, pero toda la gente le hacía como que era un caso real. Es increíble que muchas personas que en base a ese libro empezaron a conspirar y a ver que Jesús cosas. Se había casado con María Magdalena, que tenía hijos, pero eso era una novela. Era una novela, pero lo tomaron como cierto. Y la novela es producto de la imaginación del autor. Totalmente. Es tan importante. Pastor, en su opinión, ¿cuáles son los desafíos actuales en torno a la evangelización a nivel mundial o acá en Chile? Bueno, primero, está creciendo poco en la iglesia. Significa que no estamos evangelizando adecuadamente. Hoy día para evangelizar tenemos muchos medios, como estos, por ejemplo, claro, que Dios ha permitido abrir radio, televisión, pero generalmente estos medios atienden al grupo etario nuestro, a los evangélicos nomás. Sí. ¿Ya? Es muy raro que alguien por ahí que no sea evangélico escuche estas radios. Entonces, a la gente hay que buscarla donde está. Hay que buscarla en los trabajos, en los liceos, en el barrio, en la familia. Uno sabe quiénes no conocen a Cristo. Entonces, la gente hoy día se ha puesto muy cómoda y no quiere hacer el trabajo de evangelismo. Entonces, por esa razón no se crece tanto con el evangelio. Y por lo tanto, también una vez que mucha gente dice, pero es que no sé cómo hacerlo, porque también necesitarían algún tipo de capacitación de cómo hacer un evangelismo adecuado. Entonces, por ahí pocas iglesias quedan haciendo campañas a lo antaño, porque ya casi nadie tampoco escucha. Entonces hay que ir adaptando también los métodos a los nuevos tiempos. Y bueno, este es un método probado, como dijimos al principio, en más de 70 países, y la gente siempre es un libro de buena calidad, que tiene una bonita presentación y que le queda a la persona para ellos después, porque muchas veces en el evangelismo habitual que hacen nuestros hermanos es llevarle un tratado. Pero tú puedes repartir, por ejemplo, 500 tratados a la salida del metro y recorre una cuadra para allá y están 480 botados en el suelo. Ya, porque a la gente ya no le interesa. Pero si le das un librito, no lo van a votar. Y la idea no es que se lo dé a cualquiera, sino que lo dé en algún sentido dirigido a alguien que uno conozca y que sepa que tiene un hambre de la palabra de Dios. Entonces, Hechos capítulo 8, cuando está inspirado ahí nuestro ministerio, que se llama el Proyecto Felipe, es cuando Felipe evangeliza al etíope. Entonces, ¿qué pasa con Felipe? El etíope venía leyendo la Biblia, tenía algún grado de interés, no entendía nada, pero venía leyendo, y él ofreció su ayuda. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que la gente entienda
que debe prestarse en las manos del Señor como una ayuda para que aquellos que no conocen nada o conocen muy poco puedan aprender el Evangelio. Y qué mejor que hacerlo con un Evangelio, que es el Evangelio de Juan, porque ese es el más claro, dicen los entendidos, para hablar de Cristo y mostrar a Cristo para que la gente lo acepte como su Salvador. Sí, hay varias personas conectadas y algunos que están enviando también mensajes por WhatsApp preguntando sobre el material. Por si acaso, si usted está escuchando en la radio y quiere saber más información sobre los materiales que estamos hablando hoy en el capítulo sobre la Liga Bíblica en Chile, solo debe ingresar al Facebook de Unidos un Pueblo que Conquista más tarde, porque ahí vamos a publicar todos los enlaces para que puedan buscar en Facebook, en Instagram, la dirección, los teléfonos los vamos a enviar por interno a los que tengan real interés, así que lo pueden buscar un poquito más tarde. Recuerde, búsquenos en Facebook como Unidos un Pueblo que Conquista y ahí va a estar la respuesta. Por si acaso hay varios que me están consultando incluso por WhatsApp, así que ahí lo vamos a publicar. Pastor, en su opinión, ¿cuáles son los desafíos actuales, pero ahora en torno al discipulado? Bueno, el discipulado, habíamos dicho, es la deuda que tienen las iglesias evangélicas. Sí. Bueno, eso incorpora varios factores, mayormente que la gente está muy ocupada, no quiere dedicar tiempo a aprender de la palabra de Dios, la gente cada vez va lo menos posible a la iglesia. Nosotros somos de la generación donde uno iba de lunes a domingo, ya siempre había alguna actividad todos los días. Yo alcancé, yo era de la que iba de lunes a domingo. Entonces ahora las iglesias saben que estamos en un mundo muy ajetreado y por lo tanto las actividades son menos días y uno de ellos tiene que ser el discipulado. Y el discipulado de las iglesias, entonces, ¿cómo vamos a tener cristianos que no conocen a Cristo? Cristianos que no conocen las enseñanzas de Cristo y cristianos que no están dispuestos a ceder parte de su tiempo para aprender de Cristo. Claro. Acuérdate que Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿quién está dispuesto a negar 2 horas de un día X? Entonces, es cosa de ver en cualquier iglesia las clases de discipulados, cuántos vienen en relación a la congregación en total. No viene ni un cuarto de la gente. Es tan importante. Hay muchas cosas que de repente entendemos mal o incluso podemos malinterpretar o enojarnos porque no tenemos una buena base bíblica y no entendemos a lo mejor verdades incluso de nuestra identidad en Cristo. Es tan importante tomar un discipulado en sus iglesias. Todas las clases que estén tomando hay que aprovecharlas al máximo. Y las iglesias, a lo mejor si no lo tienen, aquí hay un material disponible en forma muy económica porque es subvencionada por este ministerio, la Liga Bíblica Internacional. El pastor Manuel Díaz es el director de esta organización y lo bueno es que no solamente los pueden hacer llegar, sino les enseñan a ocupar el material. Exacto, y hay que acordarse de la gran comisión: vayan y hagan discípulos, enseñándole todas las cosas. Entonces este material es para enseñarle lo básico, porque después las iglesias le empiezan a enseñar su énfasis. Sabemos que cada iglesia tiene su énfasis, tiene su orientación ministerial, y nosotros no estamos en contra de eso, pero sí creemos que lo básico tiene que aprenderlo la gente, y lo básico es que conozca a Cristo y que después conozca en parte lo que es la salvación, para que la persona se incorpore a una iglesia y sea no un miembro observante, sino que sea uno practicante de la fe evangélica. Sí. Pastor, el 17 de marzo van a realizar una actividad en la Liga Bíblica. ¿Nos comentaría al respecto? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros hemos subido a nuestras redes sociales una invitación para los que quieran ser facilitadores del Proyecto Felipe, ya sea en sus iglesias, en su región, en su comuna o en su denominación. Porque si bien es un ministerio el nuestro, que funciona con donaciones de los Estados Unidos que financian gran parte del ministerio, pero tampoco tenemos gran cantidad de gente para absorber toda la demanda que pudiera haber en nuestro país o en las comunas. Claro. Entonces es ahí donde pedimos la ayuda de aquellos que tengan en su corazón el hacer algo por la obra del Señor. Entonces nosotros le vamos a dar una capacitación que es gratuita, ese es un día martes, desde las 7 a las 9, 2 horas, y le vamos a decir cómo nos podrían ayudar, pero ellos tienen que tener en su corazón el deseo de evangelizar y discipular.
Esto en forma voluntaria. ¿Esto en qué lugar va a ser, pastor? Va a ser en nuestras dependencias, en Sierra Bella 2131, casi esquina de la calle Franklin. La metro estación más cercana es la Ñuble, que ya la abrieron, gracias a Dios, porque estuvo un tiempo cerrada, un buen tiempo. Esperamos que se mantenga así. De ahí hay 2 locomociones que le sirven y lo dejan en la puerta de la iglesia. Una es la D05 y la 511. Perfecto. Recuerden que a los que están sintonizando el programa, un poco más tarde, después de finalizar el capítulo, pueden buscar en Facebook Unidos un Pueblo que Conquista, y vamos a dejar la información de la Liga Bíblica, los horarios de atención, las oficinas, la dirección, toda la información para que puedan conocer más al respecto de todo el material. Pastor, nos queda 1 minuto. ¿Usted podría dar un mensaje a las personas que sintonizan el programa? Bueno, primero agradecer por la invitación y decirle a los hermanos, en el propósito de Dios está que la iglesia crezca, ¿ya? No puede ser que una iglesia después de 1, 2, 3, 5 o 10 años sean los mismos. Una iglesia tiene que crecer. Claro, ¿por qué no crece? Porque por un lado no evangelizamos o por otro lado no discipulamos. Entonces siempre cuesta, a veces nos cuesta salir de los moldes que hemos sido formados, pero aquí hay un modelo que ha sido exitoso en muchos países del mundo y que nosotros queremos acompañarle a las iglesias para que ellos crezcan y realmente el porcentaje de evangélicos en Chile salga de ese letargo, porque parece que en vez de crecer vamos a mantenernos o tal vez disminuir, pero la iglesia tiene que volver a ser evangelista, tiene que volver a discipular, y aquí tenemos una buena opción con el proyecto Felipe, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, para la prisión y algunos más que vendrán más adelante. Amén. Qué bendición. Muchas gracias, pastor, por estar el día de hoy con nosotros, compartirnos de este lindo proyecto. Les dejamos a todos invitados. Recuerde, búsquenos en Facebook como Unidos un Pueblo que Conquista para obtener toda la información con respecto al material, y les dejamos invitados para que mañana nos vean un nuevo capítulo aquí en Unidos un Pueblo que Conquista. Les esperamos. Dios les bendiga. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas.